Con 45 minutos damos la bienvenida a la licenciada Caroline Ávila. Ella es periodista experta en comunicación política. Carolina, muy buenos días. ¿Cómo mira usted los prolegómenos de la posesión del presidente Noboa para su segundo periodo, que se han visto precedidos ya por las elecciones legislativas? Se han configurado las principales posiciones en la directiva de la Asamblea, así como el poderoso CAL. Bienvenida. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Un abrazo para usted y, por supuesto, para la audiencia. Creo que, como todos los ecuatorianos y ecuatorianas, compartimos siempre una expectativa, un optimismo, una mirada positiva, porque cada nuevo inicio también es una nueva página y uno tiene siempre el buen deseo, porque eso está muy bien, ¿no? El desear que las cosas surjan adecuadamente y que, sobre todo en el espacio del Parlamento, pueda ser absolutamente claro, reflejada esa diversidad de voces, esa pluralidad de voces, ¿no? Les soy honesta, en la mañana del día miércoles, que fue el día de la elección, cuando se escuchó, por ejemplo, los resultados, los 80 votos frente a Nils Olsen, me pareció muy interesante estos resultados y lo que podría significar que una persona más cercana con la ciudadanía que con la élite política, en principio, al menos ese es el cuadro, un outsider parlamentario, diremos así, como Olsen, entre en este espacio a llamarlo distinto y hacerlo, ojalá, decía yo, no desde una perspectiva de improvisación, sino más bien desde una perspectiva más técnica, más gerencial incluso. Si bien es cierto, su paso por el Ministerio de Turismo también fue crítico, porque nadie es una monedita de oro, ¿no es cierto? Pero que podría traerle de alguna forma una frescura, una mirada distinta a la Asamblea. Me sorprendí lamentablemente casi enseguida, porque en la tarde, cuando comenzamos a ver las formas en las que se desenvolvieron los resultados, la forma en la que se dieron esos resultados y la forma además tan atrevida, diremos, por no decir grosera, de cooptar los espacios por parte de ADN, incluso sin dejar lugar a la conversación de otra fuerza que es importante en ese parlamento como es Revolución Ciudadana, me decepcioné rápidamente. Yo espero sinceramente que las cosas cambien en los próximos días, pero entendiendo la necesidad de gobernabilidad que quiere ADN, no se debería irrespetar procedimientos parlamentarios mínimos e inclusive dejar notar en ese contexto desesperado que la pillería está por encima de las formas políticas adecuadas. Por ejemplo, nombrar dentro del CAL como representante de la Revolución Ciudadana a quien ya públicamente dijo que no forma parte de la Revolución Ciudadana, es una forma atrevida de cooptar el poder. Estar detrás de uno de los asambleístas esperando a que vote también es una forma atrevida de cooptar el poder. Entonces, y luego los camisetazos en vivo y en directo que también fuimos viendo. Entonces, ¿qué de distinto queda esta asamblea de la que vimos en 2013, de la que hemos visto en el 2021, de la que hemos visto en el 2023? Muy poco. Entonces, eso va a pasarle factura a un presidente de asamblea que debería más bien tener en esta una oportunidad para mostrarse mucho más ciudadano y no tanto desde la perspectiva política tradicional que lamentablemente hasta ahora seguimos viendo. Bueno, el día de hoy habrá un nuevo capítulo en la Asamblea. Hoy estarán en disputa las comisiones especializadas en la Asamblea Nacional. El control de las mesas legislativas ha sido también anunciado como uno de los objetivos, por lo menos, de las mesas claves por parte de ADN. Me imagino que allí fiscalización, recuerden que ya el año y medio anterior Centeno tuvo un rol importante en las secciones en las que el presidente tenía mucho interés, que era producción, desarrollo, en fin. Habrá que ver ahora, por ejemplo, en materia de seguridad, me imagino que también van a querer presidir, es decir, van a asegurarse de tener todos los espacios posibles para que de alguna forma la Asamblea le deje, y pongo ese deje, trabajar entre comillas, al Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el rol de fiscalización que viene con la Asamblea es fundamental.
y fue criticado duramente la Asamblea del 2013 por un sector mediático, por supuesto, por un sector político reducido, porque es verdad, estaba conformado por 100 asambleístas, pero la fiscalización era casi nula. Y eso lo único que hace es desprestigiar a la Asamblea. Entonces, si ahora lo único que están haciendo es, al darse la vuelta el péndulo, simplemente utilizar las mismas prácticas, es un error. Es un error porque la fiscalización, ese contrapeso, por algo está planteado así el poder legislativo, debería sostenerse. No debe la Asamblea configurarse como un apéndice del Ejecutivo. Debería la Asamblea configurarse como una voz diversa, plural, representando al pueblo como primer poder del Estado, que era, hombre, en el tiempo que yo recuerdo, José Cordero Acosta, un presidente cuencano de una asamblea en ese entonces Congreso Nacional, que fue una clara muestra de que cuando existe voluntad política y capacidad, se pueden hacer representaciones dignas de del poder legislativo. Ojalá, insisto, tenía mucha expectativa el día miércoles, quiero sostener esa expectativa, sobre todo desde la mirada más ciudadana en el espacio parlamentario, que no necesariamente implique ser ingenuo o ser, diremos, inexperto en el procedimiento parlamentario, que ojalá en ese sentido el presidente Olsen sea capaz de corregir inmediatamente. Ahora hubo un hecho que sí es digno de destacar. Recordemos que inicialmente ADN tenía como candidata para presidir la Asamblea a Anabela Sin, madre del presidente. Algunas reflexiones se hicieron en este sentido, particularmente por parte de Pachacuti, también a través de los medios de comunicación, diríamos que de la opinión pública, sobre ese riesgo justamente de que con ese nombramiento se pierda una parte esencial de la democracia de los pesos y contrapesos que tiene que mantenerse a través de las funciones del Estado. ¿Considera usted que fueron este tipo de reflexiones las que llevaron a ADN a poner a Nils Olsen como el candidato y hoy presidente de la Asamblea? Claro, el presidente Noboa ha demostrado más de una vez que cuando él está planteado en una idea, recordemos su lío con la vicepresidenta Abad, no hay nadie que le diga lo contrario y él se plantea esa idea y así termina, ¿no? Si él se hubiese planteado la idea de que su madre sea la presidenta, le aseguro que nada lo hubiese impedido, pero me da la impresión de que no tuvieron los votos suficientes. Y a no tener los votos suficientes le toca ceder políticamente hablando y por eso ese nombre nuevo de Nils Olsen surge dos días antes, o sea, es muy reciente. Y ese de alguna forma es quizás también la lectura política, ¿no? De no tener los votos. Y quizás también es una lectura política, por ejemplo, la hora no tener que ir a la constituyente. Presidente Noboa es mejor candidato que mandatario y es muy seductor, muy tentador hacer un proceso electoral. Y en ese contexto seguro ya deben haber medido y no tienen los votos, como tampoco tienen el acuerdo de la élite mediática y política. Y por eso es que ahora José de la Gasca se da un poco las vueltas haciendo contorsionismos argumentales para poder justificar lo que hasta hace poco estaba vendiendo, diremos, con mucha fuerza, ¿no? Creo que es eso, son lecturas políticas que al final terminan pesando y que hacen cambiar de decisión al Ejecutivo porque es capaz de entender también hasta dónde se puede estirar la sábana. ¿Cuáles son los principales mensajes del gobierno, aquellos que, piensa usted, han calado en la ciudadanía con miras a su segundo periodo? Bueno, me parece que en primer lugar es darle esta idea de no regrese el correísmo. Creo que eso pesó y mucho en el proceso electoral. Yo lo he dicho y me sostengo, si es que quisiéramos aceptar este resultado como está, la diferencia está clara en función del temor de que vuelva el correísmo y no pueda ser quitado del espacio, no pueda darse lugar a la alternancia política, etcétera, ¿no? Creo que esa es una de las primeras consignas ciudadanas y eso es en lo que se está esforzando mucho el gobierno, ¿no? Como arrasando contra esta otra voz antagonista que ha sido para el Ejecutivo, que es en este caso la Revolución Ciudadana. Y en eso me parece que se van a sostener una y otra vez, inclusive con los diferentes instrumentos como los tiene, ¿no? Mira la Fiscalía en este momento
con esta nueva versión de un testigo protegido, volviendo a utilizar las herramientas que la Fiscalía tiene, ¿no es cierto?, para poder colocar en la palestra pública las dudas sobre lo que hace o deja de hacer el correísmo. Y por el otro lado, también la narrativa mediática sobre el resultado del día miércoles como una derrota, como lo que se queda sin nada, son elementos que en lugar de hablar sobre la orientación temática de la noticia, se está planteando desde la narrativa estratégica de la noticia. Entonces, todo eso sigue sembrando en esta dinámica más bien dicotómica, ¿no es cierto?, de estás a favor o estás en contra de nosotros. Pero esto no puede durar mucho, porque el presidente, también reconociendo, por supuesto, las urgentes necesidades que el gobierno, que la población tiene, deberá comenzar a atender estas necesidades. No creo que los famosos 100 días que normalmente se acostumbran a dar a un nuevo gobierno sean tomados en cuenta en este momento, cuando ya es un gobierno, diremos, de continuidad, y que lo urgente apremia en este minuto, más aún cuando ya se habla sobre posibles crisis energéticas que se repitan nuevamente este año, cuando ya la población comienza a vivir con dureza los resultados de la situación del clima, el periodo escolar que comenzará ya mismo a nivel de la sierra, en fin, ya el Ministerio de Educación ha tenido que enfrentar con dureza el que muchas escuelas no hayan podido abrir sus aulas adecuadamente ahora en abril, en fin, y el fantasma de los apagones que sigue circulando. Entonces creo que el presidente va a tener que ponerse ya sobre este tipo de asuntos lo más pronto posible, en lugar de estar quizás, no sé, hasta dónde le extiendan los viajes, ¿no? Que esa es, por ejemplo, otra de las dinámicas que son fáciles de contar y de sorprenderse más a propósito de lo que usted anunció recientemente. Entonces, ojalá el gobierno agarre con fuerza el desafío que tiene a continuación, con la tranquilidad de contar con una asamblea que va a ser prácticamente un apéndice del Ejecutivo. Y a propósito de los viajes, ¿qué lecturas le quedaron a usted del viaje que hizo por 6 países, me parece, incluyendo el Vaticano, el presidente de la República, con una gran comitiva en la cual se intentaba posicionarse, decía, a Ecuador en diversas áreas, incluyendo turismo, lograr atractivos para la inversión extranjera en el país y trabajar sobre materia de seguridad? Creo que el presidente lo que hace es aplicar el manual cuando alguien es recientemente elegido. Y es que una cosa es la legalidad de la elección y otra la legitimidad. Y como se puso un cuestionamiento fuerte sobre su legitimidad, necesitaba el reconocimiento internacional. El hecho de que le dé la mano Benjamín Netanyahu, Macron, o el mismo rey Felipe, o el rey Carlos, qué sé yo, todos estos son elementos, o creo que también fue a países árabes, en fin, todos estos elementos son fundamentales para poder adquirir legitimidad sobre un resultado electoral que está siendo cuestionado. Y esto hace que tenga ese como primer resultado. Es prácticamente decir, la comunidad internacional me reconoce como presidente, por lo tanto soy presidente. Luego, en todos los viajes que se ha tenido del actual mandatario, yo no sé si es que tal vez el Departamento de Comunicación no está siendo lo suficientemente eficiente, pero no hay un cuidadoso recuento de qué está recibiendo. Más allá de un posicionamiento, que siempre esto es difícil de medir y que más bien termina siendo objetivizado, pongo esto entre comillas, a partir de 2 cosas. ¿Cuánta inversión extranjera recibió el Ecuador en el 2024, como los más de 16 viajes que el presidente realizó? Y es menor a los años anteriores. Y la segunda cosa es, ¿qué fue lo que le sucedió a la cumbre iberoamericana en Cuenca? Tuvo 2 mandatarios y eso fue todo. Entonces, nos podemos dar cuenta que la imagen internacional es probablemente una a la que se diga, al presidente Noboa lo reciben, eso es bueno. Lo que no está pasando es que no son recíprocos. Esa comunidad internacional no está apostando por el Ecuador. Y eso es preocupante porque diremos que ese es el resultado que se esperara de los viajes del presidente. Es decir, en concreto, ¿qué viene para el Ecuador? Hubo un viaje en donde sí pude ver cosas concretas y ese fue cuando viajó al Canadá y se supone que firmó acuerdos con mineras.
ese recuerdo que fue así como inmediatamente presentado, porque en verdad habían como hechos concretos. Por ahora siguen siendo lindas fotos, que a todo esto le va incluso mejor cuando sí le acompaña su mujer, o simplemente, diremos, buenos contenidos para TikTok. Bien, para finalizar, le pediría una referencia al tema de seguridad. Vamos a seguir bajo esa figura del conflicto armado interno en Ecuador. Es otro de los temas que se supone lo trató el presidente dentro de este viaje. Acaba de darse un hecho muy grave con el fallecimiento, el asesinato de 11 miembros del ejército en Oriente Ecuatoriano y Ecuador. Aparentemente, aunque son temas no realmente nuevos, se abren nuevos frentes. El día de ayer, Daniel Noboa ha emitido el decreto ejecutivo 632, identificando como grupos armados organizados el Frente Oliver Sinisterra, las disidencias comuneras del sur y los comandos de la frontera. Bueno, yo creo que ese ha sido uno de los argumentos que han sostenido su plataforma política y su plataforma electoral. Y además lo han sostenido con mucha eficiencia. De manera que no creo que cambie la narrativa, pero es importante que comience a generar resultados. La indulgencia recibida el 13 de abril se agotará en tanto y cuanto no sea capaz de presentar resultados tangibles. Hasta ahora la gente sabía y de alguna manera en los grupos focales se dejaba entrever esto, ¿no? Que necesitaba tiempo, que se estaba ajustando y que se esperaba que era muy difícil lo que había recibido. Entonces todos estos elementos de alguna manera permearon en la conversación pública. El tema es que ya año y medio después, prácticamente 2 años después, esa indulgencia va a comenzar a pedir cuentas y no solamente desde la ciudadanía. De hecho, eso está pasando ya en ciertos espacios de la élite mediática. Y por esa razón, quizás ahora él se traslade hacia, por ejemplo, la base de Manta, que podría ser un discurso muy tentador, que tiene que ver, por supuesto, con la soberanía y la declaratoria de un país de paz, y que a su vez va a tener que ser cedida en función de los logros de la cooperación internacional. Ese, por ejemplo, podría ser como el nuevo estandarte para no dejar, no, diremos, no insistir en el discurso de la guerra contra el terror, diremos así, sino trabajarlo a partir de símbolos distintos, pero que renueven de alguna forma esa misma disputa. De nuevo, todo esto en tanto y cuanto la gente comience a ver resultados. Si la gente no ve resultados, si volvemos a vivir apagones, si volvemos a vivir violencia en las cárceles o en las calles, es muy probable que esa indulgencia comience a agotarse y tempranamente. Un comentario final le agradecería también, Caroline, sobre la mitad del periodo cumplido por alcalde y prefecto aquí en Azuay y el cantón Cuenca y sus relaciones con el gobierno. Bueno, Diario El Mercurio hizo un interesante resumen de gestión de ambas dignidades, ambos mandatarios. También hay que ver que, al menos en las encuestas que tenemos acceso, que son muy poquitas, lamentablemente acá en Cuenca, en el Azuay, no se mide con la frecuencia que uno quisiera esto. En ambos casos están con números muy positivos, muy favorables, y esto da cuenta no de una gestión que no haya tenido críticas, por supuesto que las tiene tanto la alcaldía como la prefectura, pero que de alguna manera han dejado entrever resultados que nunca serán suficientes, por supuesto. Pero hablar, por ejemplo, que se ha cumplido en un 60-80% el plan de trabajo a tan solo 2 años, que es lo que ha dicho, por ejemplo, la alcaldía, suena interesante. Por supuesto, hay que hacerle el fact-checking adecuado, pero está claro que hay un porcentaje de la ciudadanía que ve trabajo, que quisiera ver más y que precisamente porque hay trabajo también hay crítica. A propósito, por ejemplo, de la aprobación del PDOT, que recientemente fue además parte de una contienda política pública importante, pero que hay de alguna forma de qué criticar. O sea, lo contrario fuera
no saber qué ha hecho, no se siente obra y no hay nada ni siquiera de qué quejarse, entonces, salvo la ineficiencia. Creo que ese no es el caso en la alcaldía y que le permite a esta ciudad, que es muy dura de gobernar, porque tiene muy bien resueltas sus necesidades básicas y encima sigue siendo muy exigente. Entonces, no es fácil trabajar las expectativas de cuencanos y cuencanas porque se vuelven más intangibles que tangibles. Y en el caso de la prefectura, creo que uno de los hitos que ha reconocido la prefectura de mano de Juan Cristóbal Lloret es que en todos estos 200 años de gestión de provincia se han recorrido un número de kilómetros que en este minuto está prácticamente duplicado. Entonces, extender tanto la creación de más vías, la construcción de más vías, como el mantenimiento de más vías, es quizás uno de los logros que más presencia ha representado de parte de la prefectura. Lo que le hace falta a la prefectura probablemente es ir alineando esa gestión con lo que fue su promesa de campaña. Su promesa de campaña, recordemos, era ese 1.000.000 de árboles, esa transformación en materia ambiental, que yo creo que ese va a ser hoy en día, a propósito de lo que sucedió con el Cajas, que lo sucedió con distintos espacios de incendios forestales y tal, un desafío que puede ser interesantísimo como una nueva visión, y entiendo que le van a mirar también a partir de prácticas ciudadanas que son importantes y que tienen que ver incluso también con la seguridad, como lo que había planteado en su propuesta Juan Cristóbal Lloret, que está relacionado con el deporte, además de la producción, el cuidado y la producción del sector rural, que es importante para poder proveer al sector urbano. Entonces, creo que hay una mirada que comienza a sentirse, que comienza a hacerse palpable, tanto en la alcaldía como en la prefectura. Nunca será completa, siempre podrá ser criticable, pero a estas dos líneas de trabajo también hay que agregar una tercera. No se han peleado. Y yo creo que eso ya es decir bastante en nuestra ciudad y provincia, en donde la coordinación de actores políticos era cada vez más extraña. Es bueno que ahora eso sea palpable, sea tangible, indistinto de si eres o no correísta, si eres o no novoísta, ya ese tipo de conversación, sobre todo en lo local, tiene que ser superada. Y el momento en que están las dos autoridades de la mano, sin pelearse, activos, creo que eso es muy saludable Y para habrá que ver política. si los nuevos asambleístas se suman a ese equipo de trabajo por la ciudad, dejando las camisetas políticas de lado. Gracias, Caroline, por habernos acompañado. Gracias a usted, a sus órdenes. Declaraciones de la licenciada Caroline Ávila, es periodista, experta en comunicación política.